lo que uno quiere que se ejecute en provincias. Y esto ha ocurrido en el MTC también. Ahí se tuvo que acudir para varias reuniones. Ha sido un éxito, creo, de las gestiones de los dirigentes regionales, el amigo Gómez, por ejemplo, entre ellos, de poder exigir y obtener incluso reuniones con el ministro, que ha tenido que aceptar sentarse a discutir este tema, porque ya no tenía argumentos ni técnicos ni legales para poder rechazarlo. Han intentado estirar esta negociación hasta donde han podido. Y cuando le dijimos al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor, ya faltan 4 meses para que acabe la vigencia de esta ley, entonces ha habido una discusión que ha acabado en proponer proyectos de ley de extensión del plazo de la ley. ¿Por qué? Porque se le acaba el plazo al ministerio y no ha hecho nada en términos reales de formalización. Los informes técnicos que se elaboraron acabaron en producir una propuesta que disminuía al mínimo el otorgamiento de rutas, que era simplemente eso, otorgamiento de rutas, utilizando los criterios de selección del MTC en base a datos del INEI y que establece una Carta Nacional de Centros Poblados y que concluía señalando que en Moquegua había solo 1.241 centros poblados, 174.000 pobladores, 0.66% de la población, y que solo había 3 centros poblados que calificaban con una posibilidad de entenderse como que debían ser cubiertos por líneas. Contaban con un mínimo de 20.001 habitantes, 20.001. O sea, si tenía 20.000 no calificaba. Si tenía 19.999 tampoco calificaba. Tenía que tener 20.001 y más. Y solo había 3 centros poblados que calificaban en Moquegua, que eran Moquegua misma, Hilo y San Antonio. Esto nos ponía a Moquegua en una condición peor que la que podía tener Tacna, Tumbes, etc. Teníamos menos centros poblados, menos población y en consecuencia menos atención. De todos los centros poblados que se encontraban en la región, se hizo una matriz que consideraba las distancias que debían haber entre uno y otro y se obtuvo un resultado mínimo, que es el que ha generado la condición de que Moquegua tenga una condición, digámoslo con una sola palabra, disminuida frente a las demás ciudades capitales de la región. Ahora, el día de ayer yo he venido a visitar Moquegua con todo gusto, pero he tenido que hacer un recorrido de más de 4 horas desde Arequipa, lo cual ocurre a cualquier limeño que viene a esta ciudad tan hermosa. Pero este recorrido no es sencillo. Este recorrido lo he hecho en una unidad donde han venido 15 personas, ¿no es cierto? Y se llenó el vehículo. Había más gente esperando en el paradero y en consecuencia tenemos un público, tenemos población, tenemos ciudadanos con derechos que tienen que ser transportados. Sin embargo, no tenemos autorización para transportarlos. Estos ciudadanos pueden transportarse en grandes unidades, en etcétera, en grandes buses, sí pueden. Pero mover un vehículo grande, un bus, pues es más caro. Requiere que se llenen más asientos. Y si no se llenan tantos asientos, ya no es económico el moverlo. Es un problema simplemente de economía y de una palabra mágica que le llamamos mercado. Felizmente, la ley de economía nos dice, mientras haya necesidad, habrá un negocio y entonces podrá sustentarse. La economía es la madre de cualquier proceso económico. Entonces, hay una demanda, y entonces como hay una demanda, va a haber la posibilidad de una actividad económica. El problema viene también de ahí, que quieren liquidar esa actividad económica, porque hay que decirlo con todas sus letras. Aquí hay intereses de llevar más
más usuarios, más negocio a determinados lugares. Y cuando hay otros que lo cubren, eso se llama, otra palabra mágica en la economía, que es competencia. La libre competencia es buena para el usuario, pero cuando no hay competencia, eso es bueno para aquel que tiene en sus manos la dirección de ese negocio, de ese mercado. Si hay alguien que tiene la dirección de ese mercado, se favorece con el monopolio o con la exclusión de la competencia. Digámoslo en concreto, eso es el gran parte del problema. Y eso hace la fuerza que incide también en algunos políticos. No digo en el Congreso, pero sí en algunos funcionarios que revisan, que plantean acciones de inconstitucionalidad, que dicen mentiras tales como que los transportistas contaminan, sirven de posibilidades a la delincuencia, etc. Ya, pues, eso que es mentira es utilizado como argumento para detener la aplicación de una ley. Frente a ese tipo de fuerzas estamos. Y frente a ese tipo de fuerzas se necesita organización, fortaleza de criterios, persistencia en nuestros argumentos y tirar adelante. Y una buena dirección gremial, que es lo que felizmente parece que ha tenido la población y los conductores, los propietarios, todos los que han estado involucrados en esta actividad económica saludable y positiva. Aquí en Moquegua, con sus 171.000 aproximadamente habitantes en toda la región, hay dos vías principales de transporte terrestre: la binacional Hilo Desaguadero, que atraviesa parte de esta región, y la Panamericana Sur. Hay una necesidad. Moquegua es un núcleo, es un centro, es un nudo de transporte, porque se intercruzan dos carreteras o vías de comunicación de primera importancia. Moquegua tiene una red vial que es casi de 2.000 kilómetros. En ese terreno, Moquegua tiene un favorecimiento de la geografía. Es la parte en la cual no solo se unen vías principales de comunicación, sino que esas vías principales de comunicación no son asfalto, no son llantas, no son carros. Esas vías principales de comunicación son productos, son mercadería, son agricultura que viene de la sierra y de la selva, y es productos que llegan al puerto, tienen que pasar por este nudo de transporte. Ahora, en ese terreno, detrás de esa actividad económica, vienen los pasajeros, vienen los actores, los que tienen que mover esa economía. Entonces, en ese terreno necesitamos que esa actividad económica que se mueve en el nudo, en el núcleo, en el centro de Moquegua, tenga que ser organizada a partir de Moquegua. No se puede pensar en ese tipo de actividad en el cual se juntan vías de comunicación tan importantes con una actividad que coge lo que sobra del negocio, hablemos con las palabras muy claras, lo que sobra del negocio, a partir de las empresas que tienen su inicio de actividad en Arequipa o en Tacna. Moquegua no puede ser excluida por su importancia económica, su importancia geográfica y por supuesto su importancia poblacional, de tener una administración directa, central, de su actividad económica de transporte. La actividad económica de transporte requiere ser determinada desde acá. Lo que ha habido es una exclusión arbitraria de la población y de la actividad económica de Moquegua, que es la que ha señalado que no tienen la capacidad, no tienen la posibilidad, no hay la necesidad de que Moquegua sea un punto de origen y de destino de redes de transporte. Moquegua tiene la necesidad económica y geográfica de ser una red que tenga origen y destino en Moquegua, que tenga origen y destino para esa actividad económica que pasa a través de Moquegua, que no sube a Arequipa,
que no se desplace tan al sur como ataque. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y eso requiere decisión política, requiere nuevamente volver a cargar nuestras baterías para poder seguir en este cerco, en esta insistencia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante el Poder Ejecutivo, ante el Congreso de la República. En primer lugar, la tarea inicial, la tarea inmediata es la permanencia de esta norma, la extensión de la norma de la 31096 durante un periodo que permita la formalización de las actividades de transporte en las que ustedes están involucrados. ¿Ha habido esfuerzos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Me consta de que sí, a nivel de técnicos, que han intentado formular mecanismos de registro, mecanismos de listas, de listados, de técnicos, etc. Pero no ha habido decisión política. Pues entonces, la decisión política hay que lograrla, la decisión política hay que obtenerla. Así como el día de hoy se está luchando por una decisión política que elimine las normas que favorecen al crimen organizado y al sicariato, y que se está desarrollando en Lima metropolitana y en varias regiones que tienen transporte urbano en un paro exitoso hasta el momento, que se va a extender entre hoy día, mañana y pasado. Esa necesidad de una decisión, de cambiar la decisión política del Poder Ejecutivo, es posible, sí se puede dar, sí debe darse, por la necesidad de Moquegua y por la necesidad de toda la población que tiene a esta actividad de transporte como un punto fundamental para poder vivir, no porque sean transportistas, sino porque tienen que desarrollar actividad económica. La economía de Moquegua se basa en esta actividad, en la actividad de ustedes. En consecuencia, por mi parte, toda la felicitación a su equipo, a sus dirigentes regionales y a las autoridades regionales y municipales que se han visto empeñadas en este esfuerzo, y a todos ustedes que no han cejado en seguir manteniendo sus banderas para que se respete a Moquegua en este aspecto. Muchas gracias. Gracias por su participación, nos ha dado los alcances. Si hubiera alguna pregunta de todos los transportistas presentes aquí, sería muy importante, ¿no? Sobre todo si hubiera quedado alguna duda. Sí, nos ayudan con el otro micrófono, no sé si hay otro micrófono, y si no, acérquese por favor aquí para poder escucharlo. ¿Sí? Está el otro micrófono. Correcto, entonces vamos a darle las facilidades al señor que quiere también participar en este importante evento. Adelante. Buenos días. Buenos días, señor. Prende su trabajo. Te quería contar una frase al doctor, bienvenido. Claramente, que no ha habido el proceso de gestión eficaz. Eso es lo que he entendido. No ha habido posibilidad, porque no he escuchado los 215 de reclamo, porque 215 nos da, porque esto es una necesidad, es un eje económico que no ha habido esa gestión. El artículo 58 de la Constitución Política, y habla del título preliminar económico, el 58, el 59 y el 60, dice bien claro que el Estado da la seguridad, pluralidad, garantiza que nosotros automojamos para poder dar este servicio de trabajo en medio económico plural. No ha habido esa gestión. Yo lo que veo es que se ha usado el viaje nada más. Ha disfrutado el viaje, pero no ha habido una eficacia de llegar a cumplir a una ley que nosotros necesitamos. Que todos los días vivimos en la persecución de la Suprema. Vulneramos nuestros derechos fundamentales. Eso es lo que he escuchado, he entendido y he comprendido en esta reunión. En la Constitución Política de la Carta es bien clara para nosotros del artículo 58. El 65, la ley de protección al consumidor, porque nosotros llevamos economía, somos el eje fundamental de la macroregión sur, pero no está pasando eso. No sé si acá los señores de Puno de Carlos se encuentran ahí en la oficina del señor Vélez, si se encuentran, no lo sé, tendrán ahí la comunidad política,
no lo sé. Yo le pido a usted que nos explique cuál es el medio que nos tiene que dar la ley. Ya, que sea un año más, ya, que sea un año más, pero que nos integre en ese proceso, por favor. Porque ya no podemos vivir esta persecución. Nos vulnera el artículo 70, nos quitan la ley porque nos quitan la plata, señor. Nos quitan la licencia. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos atrás una familia. Tenemos para cumplir objetivos de pagar. Somos prioritarios, somos mesodemocráticos. ¿Y qué está pasando? Y no vamos a sumar, vamos a gastar, no, yo pero también así como gastamos, queremos resultados, señores. De eso se trata. Y no me olvide, muchas gracias. También por su aporte. Es importante la participación, escuchar a todos los transportistas. No sé si quiere agregar algo más el doctor respecto a la participación de transportistas, su opinión. Bueno, en el orden que desee la mesa, si me preguntan por Sutran, tendría que decirles lo mismo que se dice por el organismo que controla Lima Metropolitana. Su intención, su método de control del tránsito, del tráfico de las carreteras, es extorsionador. Quiero usar una palabra que no sea tan fea. Es incautador y es liquidador de la actividad económica de transporte. Porque no es posible que se entienda que ordenar el transporte en una ciudad implique caer en un cruce de carretera para retirar placas con apoyo de la Policía Nacional en número de 20 a 1. Las reglas de Sotran dicen que se irá apoyado de la Policía Nacional. Incluso suelta por ahí en una directiva una relación de casi el 20% de policías, de acuerdo al número de agentes inspectores. Es decir, si hay 5 inspectores, debe ir un policía. Si hay 20 inspectores, deben ir 4 policías. No, la proporción que establecen es eso. Pero lo que yo he visto en carreteras es que van 20 policías por un agente de Sutran, perdón, por un agente de Sutran. Esa manera es una manera coercitiva, abusiva, y eso requiere modificarse. Controlar el tráfico no es agarrar a garrotazos al transportista y eliminarle, incautarle, anularle su capacidad de poder hacer transporte. Yo he conocido transportistas que han perdido su unidad porque la grúa se las llevó y no pueden pagar 800, después 1200, etc. No pueden pagar una cantidad que va creciendo por internamiento en los depósitos y que va incrementándose al extremo de que el transportista ya no puede retirar su unidad. Pero también hay el retiro de placas, también que es una incautación, sin una orden judicial. También hay las multas cuya suma al final acaba convirtiéndose en una incautación en la práctica, en un embargo en la práctica. Hay transportistas que por ese motivo la televisión sale y la televisión llena los noticieros diciendo: este señor tiene 200.000 soles de deudas. Claro, pues ¿cómo no va a tener 200.000 soles con el tipo de deudas que existen? Y esto unido a una infiltración de la corrupción desgraciadamente en Policía Nacional. Yo no estoy ofendiendo a nadie, pero es un hecho real. Hay una infiltración de la corrupción, y eso hace que suba la multa y sube la tarifa de la corrupción. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy favoreciendo? ¿Estoy favoreciendo un control del tránsito o estoy favoreciendo a la corrupción? Estoy haciendo más atractiva la corrupción. Y cuando yo establezco una multa
que señala esta cantidad de multas, de economía, de pagos, y que al final tengo que acabar en el retiro de la licencia de conducir de un transportista. Este transportista, como lo he visto varias veces, acaba pues conduciendo sin licencia. Ya no tiene pues brevete, no tiene licencia de conducir. ¿Por qué? Porque es un delincuente, porque es alguien que quiere contra la ley, no paga multas por querer faltar a la ley, o no paga multas porque es imposible pagarlas, y por eso se queda sin licencia, y por eso se lo obliga a estar en la ilegalidad. Esto se lo hemos dicho en su cara al superintendente de Sutran, porque no es posible sostener un sistema en el cual no se administre y corrija los problemas que existen, sino en que se excluya a una actividad económica. En realidad, lo que se está haciendo es intentar liquidar la actividad económica de ustedes, de los autos colectivos y de las unidades pequeñas. ¿Por qué? Lo repito, porque eso produce pues una concentración de ese mercado para otro lado. Entonces, yo no he dicho que estoy dando una respuesta, no estoy dando una respuesta, estoy explicando cuál es el problema, y eso indica que ese es un problema que debemos enfrentar. No lo vamos a poder enfrentar cada uno individualmente reclamando en la mesa de partes. Vamos a tener que enfrentarlo colectivamente, organizadamente. Bueno, espero en algo haber servido a dar mi opinión sobre este tema. Bien, mire, compañero Miller, en sus apreciaciones hay mucho de razón, no solamente en la de usted, en la de todos casi. Porque lo que contempla la ley, la normativa y los reglamentos, las autoridades lo esconden, lo echan al olvido, no lo cumplen, simplemente se escudan en el poder, se escudan porque están en esa clase alta, como que dicen, donde nadie los toca. Porque no es justo que mientras tengamos una ley y las autoridades respectivas tienen que cumplir con el mandato de la ley, salga un funcionario y abiertamente dice que no está de acuerdo. O sea, ¿a qué entramos? A una contraposición entre poderes, el poder legislativo con el poder ejecutivo. ¿Y eso a qué nos conlleva? Nos conlleva pues a que esto está manejado, hay que decirlo así, abiertamente, porque así lo han manifestado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué, digamos, a Moquegua no lo consideran dentro del estado final? Este es el informe 145 del mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y dentro de los lineamientos que tenían que efectuar los técnicos, uno de ellos es la metodología que aplica. Para aplicar y ver la suficiencia, insuficiencia o ausencia del servicio de las M3, tenían que aplicar tres pasos. Una primera fuente que dice un estudio observacional. ¿Qué significa esto? Que los técnicos tienen que venir al lugar donde quieren hacer este estudio. Consiste en realizar conteos directos de las frecuencias de llegadas y salidas realizadas en un centro poblado, ¿no? Y por un periodo mínimo de 5 días. Esa es una media para ellos, aplicando una metodología. ¿Ustedes lo han visto a los técnicos que han venido a Moquegua? Como les dije, le pedimos al ministro para que venga y no lo han hecho. Por lo tanto, ¿en qué se basan para decir que Moquegua ya es suficiente en el servicio? No lo cumplen, ni siquiera
en el mismo informe ni siquiera los mandatos que hay dentro de ellos mismos. La segunda, dice, información de los terminales. ¿Qué significa? Que el MTC le pide a los terminales, en este caso a la administración del terminal terrestre de Moquegua, le pide toda la información legal, porque una cosa es lo de afuera, ¿no? Y otra cosa es lo legal, lo que dentro, lo que está registrado ahí. Y en donde le dice bien claro cuáles son, qué empresas son los que hacen servicio de origen y destino. Nosotros tuvimos acceso a ese documento, ¿no? Que fue elaborado por la gerencia del terminal terrestre, y es cierto, pues, no hay ninguna empresa que haga servicio directo. Y si dentro de la legalidad, si el mismo terminal está diciendo que no hay ninguna empresa, acá viene el de Tacna, viene, entra un ratito y se va. El de Puno entra un ratito y se va, y de igual manera. ¿Y cómo es posible que teniendo una primera fuente, segunda fuente, en el cual no hay un servicio directo, sigan pensando que Moquegua es suficiente en el servicio interprovincial de pasajeros? Y la tercera fuente, registros administrativos de la entidad. ¿Qué significa esto? Que el mismo Transportes y Comunicaciones tiene que demostrar entre ellos mismos qué empresa de transportes tiene una resolución, ¿no? Resolución ministerial en el cual le otorga permiso tanto de Moquegua para Tacna, Moquegua para Iquitos y Moquegua para Puno. No hay ninguna. A eso se refería el señor Miller. A eso se refiere, en el sentido de que la ley manda una cosa, exige que se tome en cuenta ciertos parámetros, pero la autoridad correspondiente no lo hace caso. Lo oculta en beneficio, imaginamos, del sector de los buses. Ojalá eso haya satisfecho tu pregunta, Miguel. ¿A quién desea seguir preguntando? Por favor, levante la mano. Usted, señor Miller, adelante, por favor. Le alcanzamos el micrófono porque también hay medios de comunicación que están transmitiendo. Doctor, discúlpeme. La Constitución está en el artículo 162, que es de la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos que agotar esa vía previa, tenemos que otra, y después tenemos la de copia. Pero tampoco ha habido esa acción. No ha habido esas dos acciones que nos da ese marco legal, que nos da la Constitución y nuestros derechos fundamentales. Esta ley, la 29.380, que es la SUTRAN, está adscrita al Ministerio de Transportes, solamente está para fiscalizar. No está para que nos hagan persecución, no nos hagan marcaje, reglaje, compañeros, que son tipos penales, que están en el Código Penal 317, inciso A. Es funcionario, servidor público, están incurriendo en esas acciones para fiscalizar. No puede ser que, señor. La fiscalización cuenta con 4 efectivos de la SUTRAN, 6 de la policía y un oficial y un fiscal, el cual no cumplen, no lo están cumpliendo esa norma de fiscalizarnos. Es eso mi incomodidad, porque yo lo sufro todos los días, y mis compañeros también acá no van a dejar mentir, que vivimos eso y no estamos haciendo ni una acción legal, no estamos llevando las pruebas, las evidencias a la Defensoría del Pueblo y menos a Indecopia. Nosotros, yo les pido que demos ese paso. Tenemos todas las pruebas, los videos. Se está haciendo los descargos de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 2744, y no está cumpliendo. La SUTRAN está haciendo unas resoluciones de actas fictas y nos está cobrando los 5.150. No puede ser, señor. No puede ser. Si usted paga su acta, quiere decir que es fin del proceso administrativo. Entonces le tienen que devolver su plata y su licencia, lo cual no lo están haciendo. Eso está con los tíos en el tubo, está en la Ley de Procedimiento Administrativo. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguien más desea participar?
Señor. Buenos días de todos, mi nombre es Freddy Zapana. He escuchado atentamente lo que ha expuesto el señor René Gómez, el señor Meléndez y el abogado. También lo que dice el compañero, ¿no? Creo que está claro, señores, desde la publicación de la ley 28972, que la ley, o que da la ley simplemente para contentarnos, porque nunca se pone a trabajar legalmente con esa ley. Después de años viene la 31096 que dice alcances. Ustedes recuerdan que primero eran los stations, después fueron los H1, y después el auto colectivo dijo que eran, no, el H1 también era auto colectivo. Y con la dación de esta ley 31096 viene, como ya lo han expuesto a todos ustedes, el reglamento y las, ¿cómo se llama? Para poder publicar las rutas. Entonces no nos consideran a nosotros. ¿Por qué? Porque el doctor lo ha dicho bien claro, hay un poder. El poder político, ¿a quién representa, señores? ¿Al pueblo? ¿A quién representa el poder político? Quien estamos al tanto un poco de la política actual en este momento, ¿a quién defiende el Congreso? Entonces, mientras tengamos esos grandes arriba, señores, yo quisiera, no sé, a mí no me alcanza el razonamiento, ¿qué podemos hacer? Algo dijo, ¿no? Debemos estar unidos. Pero yo le diría a los compañeros, debemos de informarnos, debemos de saber qué cosa dice la ley 28972, qué dice la ley 31026, qué dice el reglamento, qué dicen ¿cómo se llama? No tengo el nombre preciso para determinar las rutas. Que todos sepamos, señores, eso, para tomar conciencia y saber qué cosas vamos a reclamar. Entonces, una vez que sepamos todo eso, señores, vamos a ver qué cosas nos están quitando y qué es lo que podemos hacer. No sé, nos organizaremos, marcharemos, no sé, señores, pero lo que quiero claro es que arriba hay un poder y es el poder económico, señores. Y a lo que decía acá el compañero, si bien es cierto, la Sutran hace todas estas cosas, todas esas aberraciones contra nosotros, pero ¿a cuenta de quién hace eso, pues? ¿A quién protege, pues, la Sutran, señores? ¿A quién defiende la Sutran con ese poder que tiene en las carreteras? Es también a ese grupo político, al grupo de poder que está arriba. Y mientras haya eso, señores, no sé, yo la verdad no le veo una solución a esto, señores. Creo yo que debemos empezar a nosotros mismos educándonos, tomando conciencia y conociendo toda esta normativa, señores, para después poder opinar, señores. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Arriba? ¿Nadie? Bien, ahora sí vamos a dejar incluso la palabra al doctor para que pueda responder y luego también a los demás presidentes de las asociaciones. A ver, amigos, yo a veces me tengo que olvidar de ser abogado y ponerme a pensar como ciudadano militante de una causa social, como ciudadano activista social, como ciudadano que está reclamando políticamente. No es malo hablar de política. Yo soy político, ustedes son políticos, somos animales políticos, así nos decían hace 2500 años. Somos seres políticos. Y como somos seres políticos, la política implica la decisión sobre asuntos públicos. Y esa decisión está movida por lo que yo entiendo del problema y por lo que yo deseo sobre el problema. Y esos deseos están movidos por mis enfoques y mis intereses. A la palabra interés, la palabra interés es una señora muy fea, porque la tratan de vestir y de poner maquillaje, pero al final el interés es uno solo, el interés mío respecto a los demás. Al interés en cómo se maneja el problema del transporte, le han puesto un nombre técnico que es el transporte masivo.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene unos técnicos, siempre los tiene los mismos, que dicen que su solución para el transporte es el transporte masivo de mayor intensidad. ¿Qué significa eso? Que mientras no tengamos la suficiente cantidad de buses grandes, vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas. Necesitamos una gran cantidad de buses grandes para cubrir toda la demanda, es decir, toda la gente que quiere moverse. Pero eso no se logra. ¿Por qué no se logra? Porque no hay inversión. ¿Y por qué no hay inversión? Porque no es negocio. ¿Y por qué no es negocio? Porque solo será negocio cuando todos ustedes ya no existan. Y entonces la gente esté agolpada en los paraderos demandando un pasaje para ir en ese bus. Y en consecuencia voy a tener una condición que económicamente se llama monopolio, pero que constitucionalmente había un amigo asistente que hablaba de la Constitución con mucha corrección. La Constitución prohíbe los monopolios. Una vez leí en una novela norteamericana que la idea perfecta del negocio es el monopolio, y lo que más se acerca al monopolio es lo mejor en términos de negocios, pero eso no es democrático. La gente tiene que comer, tiene que vivir, y en este caso tiene que transportarse. Y entonces, como no estamos en un mundo en el cual hay un monopolio que excluye a todos los demás, sino que hay mucha gente que también quiere vivir, entonces se combate contra el monopolio. Y vamos a combatir contra esa idea que monopoliza el transporte en esta forma de transporte masivo. El día que haya tanto transporte masivo que ya no haya que preocuparnos del transporte, de repente ya estaremos pensando en otra cosa. Pero en este momento ese transporte masivo está en manos de algunos intereses. Y esos intereses están sosteniendo este punto de vista de que hay que tender a lo ideal, que es el transporte masivo. Y lo que no es transporte masivo, o sea, lo que, como yo vine ayer, se mueve en un transporte que tiene 15 pasajeros nada más, no, eso no entra, eso rompe la religión del negocio. La religión del negocio dice transporte masivo, eso rompe los mandamientos. Entonces los excluimos y favorecemos el otro negocio. Ahí entra el juego de intereses en la decisión política, en la política. Entonces necesitamos enfrentar ese problema. Ahora bien, es cierto, tenemos autoridades como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, como Indecopi, que no está en la Constitución, pero que es una institución legal. La Defensoría del Pueblo no escapa a este criterio. ¿Se ha llegado a la Defensoría del Pueblo? ¿Se ha pedido a la Defensoría del Pueblo que actúe? Sí, se le ha pedido. ¿Y qué ha respondido la Defensoría del Pueblo? ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo? ¿Qué ha solucionado la Defensoría del Pueblo? Nada. Ni siquiera ha pedido información. Ha pedido información al MTC y ahí se ha quedado. No hay un nivel de resolución, de intención de ponerse de un lado de la Defensoría del Pueblo. Y es que en la Defensoría del Pueblo también hay este juego de intereses. Yo he conocido excelentes defensores del pueblo, gente que ha sido capaz de plantarse frente al gobierno y al poder ejecutivo, gente que ha sido capaz de contradecir y ponerse en riesgo. Y también he conocido a este defensor del pueblo, gente que pues, hace lo que él cree que debe hacer. Una autoridad es una persona que puede llenar el escritorio o que puede dejarlo vacío, puede no llenarlo. Una autoridad le da al cargo la fuerza que él quiere darle. Y hay gente que no quiere darle autoridad a su cargo. Indecopi ha sido una idea que se ha planteado, pero que legalmente debería hacerse, así como debería hacerse también lo otro que se ha sugerido: estudiar, capacitarse, ver qué acciones se puede tomar, ver cómo actuamos con el gobierno regional, cómo nos apoya también el gobierno municipal, el gobierno provincial, como el de Moquegua, por ejemplo, que apoya esta iniciativa. Pero eso requiere organizarse. ¿Por qué?
porque eso requiere recursos, pues. ¿No es cierto? Eso requiere el poder organizarse para poder contar con apoyo que permita pagar las horas de trabajo de un abogado, de un ingeniero de transporte, de un administrador, que nos analice y que nos diga, así, oye, doctor, usted tiene una semana para dar una opinión sobre tal cosa, 15 días para hacer tal cosa, y así. Y si no, no le pago. Eso es una consultoría. Necesitamos ese tipo de organización, necesitamos ese tipo de compromiso. Una vez leí que el compromiso, todo el mundo asume el compromiso. Cuando el compromiso significa poner un aporte para poder solventar, ahí todo el mundo lo piensa 2 veces o 3 veces. No es fácil en un país como este pelear contra el poder. Necesita poner de su parte, y cuando ponen de su parte no solo es tiempo, también es recursos. Entonces, organización para poder tener conexión con ustedes y poder tener recursos que puedan destinarse a lo que se necesita tener acá. Opiniones técnicas que se pueden ejecutar, procesos, denuncias, acciones, capacitación, escuelas, conocimiento, discutir con ustedes, buscar lo que se ha señalado como muy importante, videos, informes, nombres, víctimas, qué transportista ha sido afectado, qué transportista ha sido agredido en la carretera. Es cierto lo que dice aquí el amigo. ¿Sale pues en una proporción masiva de policías? Sí, fiscal. Y sale 2 o 3 inspectores que bloquean la carretera y entran. No quiero ofender a nadie, porque me pongo un plan neutral, pero la verdad es que parece que fueran las águilas que caen sobre una presa, ¿no es cierto? O los lobos que van corriendo en la carretera y agarran una presa. Esa idea me dan cuando veo a los inspectores cerrando la carretera panamericana en Lima, por ejemplo, y corriendo detrás de un transportista. O cuando agarran 20 transportistas, 20 policías vienen acá y cierran un paradero. Ese paradero es un esfuerzo privado. Ese paradero, como donde tomé el carro ayer, significa que alguien paga el alquiler, ¿no es cierto? Que alguien lo administra, que alguien lo limpia, que alguien lo mantiene. ¿Para qué? Para rendir un servicio público, para dar un servicio público. ¿Qué cosa dice la Constitución? Que la actividad empresarial está protegida por el Estado. Anda a ver pues si la protege cuando te cae la policía, ¿no es cierto? Te cierran el negocio y vienen detrás de ellos las autoridades que te piden tu licencia y como no la tienes te cierran el local, te multan, etc. Entonces, el problema es afuera con el Estado, pero su solución empieza adentro con la propia organización nuestra. ¿Okay? Gracias. Bien, miren compañeros, antes de proseguir con la disertación solamente voy a hacer una exposición rápida a las inquietudes que han tenido los compañeros que nos han antecedido. Compañeros, mientras el Estado y sus autoridades van a estar mirando a un solo lado, por más derechos, por más ley que tengamos, por más normas, por más estudios técnicos, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr, porque ya se sabe la posición, están en contra de nosotros, ya lo han dicho abiertamente. Y todo esto lo que está pasando es pues eso, esa es su manifestación del Estado, esa es la conclusión. Porque a pesar que hay una ley, como les dije, no lo reglamentan, no lo implementan, hacen exclusiones, se olvidan de las normas, se olvidan de los aspectos técnicos y sacan adelante una resolución como la última. La sacaron a la mala. Dijeron, bueno, el que reclama, reclama y ahí queda. Y efectivamente, tiene razón compañero Miller, ¿no? Porque se ha debido de tomar otras acciones. Pero de esas acciones
creo que el doctor la tendría que explicar, porque antes de ir a Indecopi hay que acabar el proceso interno administrativo de una institución, en este caso el MTC. Y ese proceso administrativo todavía no ha terminado, compañeros. Imagínense que no ha terminado. Por más listado final que ha entregado, todavía sigue habiendo obstaculización, sigue habiendo, porque los compañeros de Amazonas ya han presentado su expediente, ya salió observado, y sabe, es algo, disculpen la palabra, ridículo aceptar, digamos, estas impugnaciones. ¿Qué es lo que le ha dicho el MTC al grupo de Amazonas? Le ha dicho, señores, el expediente que ustedes han presentado está A, B, C, está bien. No, acá está mal. ¿Qué está mal? El certificado de inspección técnica vehicular. ¿Cómo? Yo estoy sacando para el servicio interprovincial de pasajeros. No, usted tiene que sacar con la siguiente denominación: servicio temporal de transporte de pasajeros en automóvil colectivo. Pero ustedes o nosotros vamos a una certificadora y no hay ese tipo. O sea, siguen masacrándonos, siguen haciendo acciones a escondidas, y cuando uno va y les reclama, y ¿verdad, no? Sí, pues no hay. Y recién la semana pasada salió una resolución directoral incluyendo a esta modalidad. O sea, ahora recién los compañeros de Amazonas han ido a una certificadora y recién les han dado con esta modalidad: servicio temporal de automóvil, pasajeros en automóvil colectivo. Miren, y todavía falta una. Sí, señores, increíblemente falta todavía uno. El SOAT también tiene que decir lo mismo. El SOAT tiene que decir: para cubrir los accidentes del servicio temporal del automóvil colectivo. Vayamos a todas las aseguradoras, mis compañeros han ido a todas las aseguradoras y no hay esa modalidad, no hay ese tipo. O sea, se está esperando que la superintendencia de Banco y Seguros, hagan el trámite correspondiente para que las aseguradoras recién puedan emitir esa modalidad. O sea, se está venciendo el 24 de diciembre y creo que ni ahí vamos a tener las cosas claras. A esto, uno tiene que asumir que el Estado no nos quiere, que nos da de a poquitos. Y cuando digo de a poquitos, sí hay que resaltar algo. Y lo voy a decir abiertamente, porque muchas veces nos han dicho, nos han catalogado, nos han dicho: ustedes son de esta facción, de esta facción, de esta facción. No, lo que nosotros somos es realistas y recurrimos a las personas que realmente nos van a apoyar. Y en el tiempo del presidente Castillo, sí, efectivamente hemos tenido las puertas abiertas para el diálogo, para conversar por primera vez dirigentes y funcionarios del MTC. Aunque sea con eso nos han engañado, digamos, pero lo que más hemos ganado en este intercambio de ideas y opiniones es que para nosotros, los de la M2, los que teníamos la Renault, todas las Mercedes, todos los carros estaban fuera de la ley. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Se acuerdan? No entraba ninguno. Y tuvimos que recurrir a una institución, que gracias a Dios, que les habrá dado, y expusieron que no solamente se podía tocar técnicamente la cilindrada del motor, que también se podía tocar la potencia del motor. Y eso sí es un aspecto técnico, que no lo sabemos, no lo entendemos nosotros. Y producto de ese informe de la Asociación Automotriz del Perú, que para muchos es catalogado aliado de los grandes, pero en esta oportunidad sí mandaron un informe en el sentido que sí también pueden
tomar en cuenta la potencia del motor. Y por eso es que las Renault han entrado. Y por eso es que las Mercedes, con el motor 2150, también han entrado. Entonces, cuando se recurre a las personas indicadas, a la entidad indicada, y si es que se tiene, digamos, de aliado o comprensible al funcionario del Estado, sí se puede lograr cosas. Pero lamentablemente cambian pues de funcionarios, cambian de ministros, cambian de la noche a la mañana y dejan por los suelos los trabajos realizados. Ustedes se acuerdan muy bien, compañeros, que la ministra Paola, cuando fue ministra, mejor dicho, ella ya publicó, mejor dicho, prepublicó unas rutas del norte por una cantidad de 192 rutas para aprobarlas, compañeros. Después se hizo una sociabilización para la macroregión de Amazonas, donde salieron 56 rutas, solamente para esa región. Pero cuando entró el actual ministro, ahora vota a nivel nacional 74. O sea, todo manejado bajo artimañas y con la protección, abiertamente tenemos que decirlo, ¿no?, del mismo Estado. Porque si, tal y como manifestaba la presidenta Dina Boluarte, estamos aquí para solucionar, vengan a nosotros, vamos a solucionar su problema, les vamos a entender. Hasta el día de hoy no nos han entendido. Que sí lo han sacado, ¿no?, el listado final, pero reduciéndolos. Pero como les dije, compañeros, siguen poniendo obstáculos y creo que ojalá no llegue al 24 de diciembre, todavía faltando algunos requisitos que formalizar para poder presentar solamente el expediente y hacer el trámite respectivo. Nada más, compañeros. Bien, continuando entonces con las diferentes exposiciones que se están dando en este primer foro, Servicio de Transporte Interprovincial Región Moquegua. Vamos a continuar con las diferentes exposiciones. Hemos tenido varios invitados, ¿no?, por parte de los organizadores. Se invitó también al presidente de la Cámara de Comercio de Moquegua. Hubiera sido muy importante que esté aquí, ¿no?, porque su tema era visión, ¿no?, visión y posición respecto al servicio interprovincial de pasajeros. Vamos a continuar entonces, ya ha expuesto el señor René Gómez, los diferentes ponentes, y ahora vamos a dar pase a más empresas, ¿no?, que están también presentes de diferentes asociaciones aquí. Vamos a invitar al señor Leonardo García Mamani del grupo Bien, vamos a invitar al señor Roberto Ramos Laqui. Él es presidente de la asociación Acentur. Por favor, dirigirse aquí para que también pueda exponer la problemática del transporte. Fuertes aplausos para el señor Roberto Ramos Laqui. Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Ramos, representante del gremio de transportistas Acentur, con la ruta establecida de Moquegua a Tacna y viceversa. Bueno, primeramente darle una bienvenida, un saludo cordial al doctor Ricardo Vázquez por su buena voluntad de estar presente en este primer foro del transporte interprovincial. Asimismo, saludo a los señores organizadores de Fretramar. Y asimismo,
Un gran saludo a todos los compañeros, conductores, socios presentes en este foro. Voy a empezar quizás un poco con la discrepancia. Señores, es fácil, los papeles aguantan todo. Hoy en día, en este foro, hemos visto la gran ausencia de las autoridades políticas. Señores, hoy día ha sido organizado el primer foro del transporte interprovincial de pasajeros, ¿no? Tenemos en la programación al representante del municipio, al mismo alcalde, la gobernadora regional, muchos más autoridades políticas, pero sin embargo, brillaron por su ausencia el día de hoy. Bueno, compañeros, voy a complementar a lo que dice el señor René Gómez, a los primeros exponentes que han expuesto aquí. Alguien dijo, han gozado de quizás de viajes placenteros. No, señores. Muchos de nosotros que hemos viajado a Lima, se ha dado la lucha íntegro. Todos, como todos sabemos, desde el año 2007, ya donde se creó la ley 28972, se inicia la lucha, y posteriormente a la ley 31096, no ha sido un viaje, 2 viajes, 3 viajes, han sido decenas de viajes de los dirigentes de los transportistas a nivel nacional. No solamente ha sido a nivel sur, porque la lucha ha sido a nivel nacional, porque la lucha es auto colectivo a nivel Perú, a nivel nacional. Entonces, con el único objetivo de lograr una ley que nos ampare con una resolución, con una tarjeta única de circulación, que hasta el día de hoy nunca hemos obtenido, y quizás algún día nos lo darán, no sabemos. Señores, en Lima, así como aquí, el día de hoy estamos viendo falta de apoyo y falta de voluntad política. Lo mismo pasa en Lima, señores. Porque allá de repente fácil es conseguir una cita, una reunión, debatir allá, ponernos de acuerdo, conseguir algo ahí, un resultado favorable para los compañeros, para los señores transportistas. No lo hay, no dispone su buena voluntad. Allá los señores, los representantes del Ministerio de Transportes, los directores de planeamiento, empezando desde el ministro y viceministro, nunca han brindado el apoyo a los transportistas, mesida tras mesida. Entonces, en conclusión, hay una falta de apoyo, voluntad política, señores. Entonces, por eso, hoy en día, nos encontramos aquí en el primer foro de transportistas, en la cual han expuesto, ¿no?, es ausente, suficiente o insuficiente. Muy bien. En la ciudad de Moquegua, señores, podemos rescatar desde que la historia lo dice, el medio de transporte de la ciudad de Moquegua, en las categorías M2, M1, nunca han sido ausentes. Desde los años 80, 90, hasta la actualidad. Tal es así que fue evolucionando el tema de transporte.
hasta que estamos luchando la 31096 con el objetivo de que de alguna manera seamos considerados por derecho en el listado final de rutas de la reglamentación de la ley 31096, que hasta el momento no hemos conseguido. Entonces esto, yo rescato esa parte donde explicó el doctor Ricardo Vázquez, ¿no? El MTC, Ministerio de Transporte, se ha fijado, ¿no? Donde dice, Moquegua tiene 199,000 y tantos habitantes. ¿Cuánto debería tener? 200,000 más 1. En realidad, entonces, poblacionalmente no hemos alcanzado. Eso me da a entender, ¿no? Entonces, esto es manejado por el Ministerio de Transportes. En el segundo eslogan dice, es suficiente. Considerando a los datos oficiales del INEI al 2023, el departamento de Moquegua cuenta con 199,280 habitantes. A la fecha debo señalar que el trabajo de transportes, que todos nosotros laboramos con los destinos a Tacna, Arequipa, Puno, Hilo, muchos otros destinos, son pues realmente, el transporte es realmente ese eje económico de nuestra ciudad. De esta manera hacen uso nuestros servicios los señores comerciantes que viajan a diario, estudiantes, tenemos trabajadores del sector público que viajan, de las entes privadas que viajan. Asimismo, ¿cómo no? También cumplimos el medio de transporte, también es muy necesario a lo que cumplimos. El medio de transporte a lo que cumple al traslado de turistas extranjeros que vienen del mismo Chile. Muchas veces son trasladados a Moquegua. Vienen a recorrer ellos los lugares turísticos, así como tienen el Cerro Baúl, tenemos la ruta del Pisco, la ruta de la gastronomía y muchos otros más. Y por ende, nosotros consideramos, los transportistas consideramos, no es suficiente aún así. En el último eslogan que dice, es insuficiente. Señores, considerando nuestra totalidad del parque automotor que tenemos en Moquegua, con destinos a Tacna, Arequipa, Puno, aún siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Esto se debe, bueno, a una inadecuada servicio de transporte de los buses. Porque los buses, como todos sabemos, a la ciudad de Moquegua, al terminal de Moquegua, consideran solamente de escala. Hace poco rato, se está señalando varias veces, Moquegua no tiene un origen, un servicio de M3 de origen al destino. No lo hay. ¿Hay ausencia o no hay ausencia del M3? No lo hay. ¿Quién cubre ese servicio? Los M2 y los M1. Y por ende, compañeros, nosotros consideramos que es insuficiente el servicio del M3 en la ciudad de Moquegua. Finalmente, quisiera yo exponer la problemática del transportista moqueguano. A diario nosotros, hace poco rato, se está discutiendo el problema del control de los entes burocráticos, principalmente de la SUTRAN. Señores, no solamente
la Sutran, pues en Moquegua solo, en Arequipa, no, uno, es a nivel nacional. Frente a esto, señores, hay que seguir luchando, hay que seguir organizándose, porque los entes burocráticos como la Sutran a diario, a corto tiempo, están sacando nuevas disposiciones penales. Alguien dice que, me contaron de que en enero va a haber más sanciones contra los transportistas. Entonces, frente a esto, doctor, para eso tenemos el doctor Ricardo Vacas, no sé cómo, nos tendrá que instruir frente a estos parámetros que la Sutran a su gusto saca normas a corto tiempo. Si al próximo mes le da incautar los vehículos para siempre, lo darán. Es una pena escuchar esto de que la Sutran esté en contra de los transportistas, porque compañeros, debemos saber nosotros, porque detrás de un transportista hay mucha familia. Los transportistas no pedimos empleos a las instituciones públicas. El transporte es un autoempleo. Entonces, yo quisiera, con esto termino, yo quisiera preguntar al señor Ricardo Vázquez, de que ahora que estamos en esta situación, no hemos sido favorables, no hemos sido incluidos en la última lista de rutas. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Por lo pronto estamos luchando la ampliación de la ley 31096 para 10 años más, pero ya hubo una ampliación, me parece, para 4 años más. Pero para nosotros que no hemos sido favorables, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Porque también es cierto lo que dice el señor René, las rutas favorables del norte mayormente, eso, por ejemplo, el señor Segundo Leiva dice que maneja 1.500 empresas, sí, tal vez, ¿no? Pero que hasta el momento no gozan de una tarjeta de circulación. Hay peros y peros y peros, no le dan, no gozan hasta ahora. Entonces ellos también están interesados en esto, tal como nosotros no hemos sido favorables. ¿Y cuál es el siguiente paso a seguir? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya veo caras un poquito cansadas, entonces invitamos a las señoritas, por favor, para que están de acuerdo que pasen un pequeño break, ¿sí? ¿O todavía no? Creo que sí, sí. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor. A ver. A ver, en el tema, rápidamente, hay varios puntos que se han planteado. Uno, el tema de copy. Eso requiere ejecutarse, pero necesitamos primero agotar el procedimiento en el MTC. Agotado el procedimiento, podemos idear otros procedimientos, porque mientras tanto Indecopy nos va a decir, oye, pero ustedes primero tienen que agotar, tienen que cerrar ese procedimiento. El problema es que en el MTC lo que ha habido no es un proceso de formalización de los autos colectivos, no se ha avanzado en un proceso de formalización. A mi criterio no se ha aplicado la ley, porque la ley no dice lo que ha hecho el MTC. El MTC ha hecho una evaluación de rutas para aprobar rutas. Y entonces esa aprobación de rutas lo que hace es concluir bajo un criterio interesado que de 270, ¿no? Primero había la primera relación de rutas. Así es. Acabemos en un listado minúsculo de menos de 100 rutas.
poco más de 50 rutas que se han aprobado. Entonces, eso es un proceso de otorgamiento de rutas. Ese no es un proceso de formalización de las unidades que estaban incluidas en la ley. Eso está pendiente y eso hay que exigirlo así. Hay acciones de cumplimiento que están pendientes aún, pero que requieren masivamente desarrollarse en el Poder Judicial. También hay que verlo. Es decir, podemos, esto requiere iniciar la mayor cantidad de acciones que podamos para intentar abrir el hueco en el techo que nos permita que pase el sol. El problema es que eso requiere organización y requiere organizar el apoyo. Hasta donde sé, somos muy pocos los abogados que estamos involucrados en esto. Para empezar, ¿en qué hago? Podemos seguir, continuamos en esto, pero digamos, el diseño de las acciones tiene que ser plural, a nivel nacional, en varios lugares, en varios espacios, y también tiene que ser sostenido en el tiempo. El MTC tiene todos los mecanismos para poder dilatar, ya lo ha dicho René, la cantidad de criterios técnicos que se han pretendido utilizar. ¿Creen que somos ignorantes o creen que no tenemos apoyo? Cuando se ha buscado el apoyo de ingenieros de transporte y de técnicos, se ha encontrado que no tienen razón y en consecuencia podemos debatir, son debatibles esos argumentos. Lo han utilizado para que llegue el plazo de 4 años para que ya no haya ley. Y se han atrevido a decir ante la Comisión de Transportes que por ellos no debe haber prórroga de la ley, que no debe haber más prórroga de la ley. Y lo han dicho ellos, y esto suena exactamente igual que lo que ha dicho el señor Ojeda, que ha dicho, yo voy a lograr de que no haya ningún otro comité de autocolectivo autorizado en el país. Le vamos a dar 0. Entonces, esta es la situación en la que estamos. Tenemos enemigos fuertes, tenemos un Estado que baja la cabeza y que es útil a estos intereses fuertes, pero tenemos una situación a nuestro favor, que para mí creo que es histórica y creo que es un factor de poder. Y acabo con eso. Yo vengo de un distrito, lo he contado varias veces, un distrito que se llama Barranco, al sur de Lima. Este distrito está muy cerca de otro que se llama Surco Viejo. Y hay una línea de colectivos que va de Barranco a Surco Viejo. Cuando yo era niño ya existía hace mucho tiempo, existe más o menos desde 1940. La han tratado de eliminar la policía, las municipalidades, el ministerio, todo lo que han querido han tratado de eliminar esa ruta de colectivos Surco-Barranco. Y hasta ahora no han podido. ¿Saben por qué? Porque siempre sigue habiendo una población que quiere moverse de Surco a Barranco y de Barranco a Surco. Y esa población no tiene otro medio de transporte más que ese colectivo, esa modesta línea de colectivos que con sus carritos viejos llega desde mi querido Parque Raimondi hasta mi querido Plaza del Surco, hace ese recorrido y nada ha logrado reemplazarlo. Justamente ese es el problema, que el trabajo que hacen ustedes es irreemplazable, porque a nadie lo pueden obligar a estar a mediodía, a las 12 del día, haciendo cola para entrar a un M3 y nada más, porque no hay otra hora en la que pasa el transporte para traerme a Moquegua. Ustedes están ahí dando el servicio que el mercado, o sea que los pasajeros necesitan, desean y utilizan, y eso les crea una ventaja comparativa sustancial. El mercado existe y el mercado no ha sido cubierto. El día que venga un tren eléctrico que cubra todos esos distritos, ¿no es cierto? Que ya no haya que moverse más que ahí ustedes habrán pasado a la historia.
tendrán que buscarse otro trabajo. Pero mientras eso no exista, el mercado les va a dar, va a tenerlos a ustedes como una solución a la necesidad que existe. Pero como lo que quieren otros es que la solución vaya por el lado de ellos y a ustedes desaparezcan, se va a establecer un combate permanente. En este momento esos tienen como aliados al MTC. Y como bien dijo René, hubo un momento, yo no voy a hablar de ningún nombre, pero hubo un momento hace algunos años en los cuales sí las puertas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estuvieron abiertas con toda sinceridad. Ahí hubo, y lo quiero recordar, un buen amigo que tiene raíces moquehuanas, que estuvo en la Dirección General de Transporte Terrestre. Pero eso es otra historia. Eso pasó. Bueno, pues tenemos que hacer que esa posibilidad de que se abra honestamente un diálogo con el MTC se restablezca. Y como ha ocurrido en este país, en toda su historia, eso solo se puede hacer cuando los propios afectados se organizan, son fuertes, reclaman y lo logran. Yo sé que ustedes lo van a lograr y por lo menos en lo modesto que pueda ser mi apoyo, los apoyaré. Gracias. Bien, compañeros, voy a reforzar la pregunta que ha hecho el compañero Roberto Ramos en el sentido de qué cosa es lo que debemos de hacer, qué cosa es lo que nos queda hacer, ¿no? Nos queda hacer como transportistas, unión, coordinación, presión y todas esas cosas. Pero legalmente, ¿qué nos queda, compañeros? Y esa legalidad nos va a explicar el doctor Ricardo Vázquez qué cosa es lo que podemos hacer legalmente. Pero quiero centrarme a un solo punto. Va a ser controversial, va a ser tajante. Bueno, ya olvidémonos de las referencias que tienen que tener las autoridades como funcionarios del MTC, pues ya cansaron. Compañeros, la ley 31096, la ley 28972 y la ley 28172 del 2004, todas hablaban de formalizar el auto colectivo. Formalizar. No decía excluyan si es que él no puede. Nunca han dicho eso. Y las leyes se tienen que cumplir. Lo que pasa es que muchas veces nunca hemos sido tajantes en esa forma. Con respecto a la ley 31096, también el Congreso de la República, cuando emite o da esta ley, dice bien claramente que no se pierda el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es formalizar. O sea, aquí hay un sector informal que está haciendo actividad económica, formalízalo. Dele las condiciones, las normas, los reglamentos, no lo excluyas. Eso es el espíritu de la ley. Pero nosotros ciertamente que hemos aceptado de repente esta regulación excluyente, pensando en la buena voluntad y pensando también que debe de tener el transporte interprovincial del automóvil colectivo, debe tener una regulación dentro de nosotros mismos. Entonces, si nosotros hacemos una demanda constitucional o ante la Corte, un estamento constitucional, lo hacemos ahora, eso es lo que queremos preguntarle, doctor. Si empezamos a hacer una acción en estos momentos, noviembre, se llega a presentar al Poder Judicial, pero la ley vence el 24 de diciembre de este año. ¿Cómo queda esa demanda? ¿Cómo queda esa acción que vamos a hacer? ¿Queda en el aire? El juez va a decir, ¿qué te voy a solucionar si tu ley ya está vencida?
no puedo seguir con tu trámite. ¿Qué es lo que legalmente, doctor, va a suceder en el hipotético caso que al 24 de diciembre no haya ni el proyecto de ley haya avanzado en el Congreso, ni haya opinión favorable del MTC? Estamos sin ley al 24, pero estamos realizando una acción ante las cortes respectivas. Continúa, se queda observado, el juez que dice, no me compete, ya no tienes ley, ¿en qué queda? Creo que eso nos puede poner en claro las cosas. Sí, René, con todo gusto. En primer lugar, los jueces, que también son abogados, son especialistas en sacar el cuerpo a la jeringa, cuando quieren poner la inyección. Ellos son expertos en evadir las cosas. Una posibilidad puede ser que digan, oye, no, tu ley ya venció y tú planteaste la acción de cumplimiento respecto a una ley que ya no tiene vigencia. Ahí hay varias cosas que discutir. En primer lugar, o sea, hay varias batallas que dar. Una batalla es la de la vigencia que acaba en diciembre. Ok, yo estoy frente a una ley que acaba en diciembre, pero en enero ya no está en vigencia. Eso hay que discutirlo, porque la ley lo que dice es formalización, ¿ya? Y ellos no han hecho la formalización, ellos han hecho un listado de rutas, ya lo describió René. Lo que han hecho es establecer todo un proceso por el cual ven poblaciones en función a rutas y a servicios, a comités, a gremios que pueden cubrir esas rutas. No han hecho otra cosa. La ley no les dice tienes que hacer una evaluación de las rutas y aprobar las rutas interregionales. La ley les ha dicho, dale el derecho de ser formales a los transportistas. Y eso no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido antes de diciembre, del 24 de diciembre y después del 24 de diciembre. Porque ese derecho te lo otorgaba la ley. Entonces, eso hay que discutirlo. Hay que discutirlo en el Poder Judicial. Y hay acciones de cumplimiento que pedían, mientras está vigente la ley, que se ejecute la ley. Eso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dice, ya lo hice, porque ya saqué un listado de rutas, y ustedes no han agarrado, pues, eso hay que discutirlo en los terrenos de las acciones de cumplimiento, no hay que dejar que caigan esas acciones de cumplimiento. Número 3. ¿Qué pasa si es que se cierra el espacio nacional? La Constitución dice que cuando ya no se puede hacer nada en el espacio jurídico, judicial, nacional, se abre la jurisdicción internacional. Sí, sobre todo para las acciones de cumplimiento. Y sobre todo nosotros podemos plantear el tema. De ayer nomás, a las 10 de la mañana, se ha realizado lo que se llama un foro híbrido, es decir, entre autoridades del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y organizaciones de derechos humanos, etc., donde se ha discutido el reclamo de los transportistas del país que quieren que se derogue las leyes sobre crimen organizado. ¿Por qué? Porque dejan fuera a muchas organizaciones criminales que están actuando contra ellos, contra ustedes también. Entonces, por eso es que se está realizando el paro, que hasta donde he visto en internet y la noticia que me ha llegado al celular es exitoso, por lo menos en Lima metropolitana, que es donde más les duele. Entonces, ese foro híbrido tenía, que es en Washington, con una discusión internacional, abre el espacio de discusión en el sistema interamericano. ¿Esto puede llegar al sistema interamericano de protección de derechos humanos? Sí, sí puede. Hay que preparar la defensa en ese espacio.
No quiero decir nada porque han puesto un juez peruano nuevamente a Morea ahí en la Corte Interamericana. Él tiene que excluirse de aquí porque el señor no ha sido muy feliz en algunos fallos algunas opiniones que ha dado, perdón, no fallos. Pero eso no tiene nada que ver. Esto al gobierno peruano, al Estado peruano, solo lo examinan jueces del sistema interamericano que no son peruanos. Sí se puede llegar ahí. Eso requiere trabajar, organizar. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la ley después del 24 de diciembre? Hay dos escenarios. Uno, el problema de la ley hasta el 24 de diciembre que creaba derechos y que no se ha cumplido. Eso hay que discutirlo y reclamarlo. Segundo, pero como digo, los jueces son especialistas en sacar el cuerpo. Entonces de repente van a tratar de decir, oye, pero ya acabó la ley, ya fue correcto, pero has de respetar los derechos que existían y que dio origen a esa ley, el derecho de formalización. Entonces, y eso hay que discutirlo con ellos porque no hay que ceder ningún espacio. Y lo otro es la ley a partir del 24 de diciembre del 2024. Aquí hay que recordar un poco el pasado y hay que fortalecerse con el pasado. El año 2019 en que fue aprobada esta ley, ¿existía la 31096? No existía. Existía otra ley, el anterior, ¿no es cierto? Y antes de eso, ¿qué existía? No existía nada, ¿correcto? Pues desde la nada se ha logrado construir un espacio en el cual se aprobó primero una ley, se aprobó después la 31096 que la amplió y eso se ha dejado, no es que el MTC tampoco haya estado callado, ha estado sentado en su escritorio. René, yo y aquí el amigo somos conscientes de cómo han estado sacando argumento tras argumento, discusión tras discusión. Primero amables, muy amables, el propio ministro recibiéndolos, discutiendo con él. Después, a medida que llegaba ya la finalización de la ley, más duros, más fríos, ¿no es cierto? Ya finalmente enfrentándose, salió el listado de rutas. Ahí nomás quisieron quedarse, no, ya no se discute, correcto, ya no se discute, veremos pues si no se discute. Pero lo que se está discutiendo ahí es el listado de rutas, y usted pidió formalización, lo que la ley te dice formalización. Eso que se logró sacar y aprobar por el Congreso, pues imaginemos que no se apruebe el 24 de diciembre, pues hay que mantenerlo, hay que pelear nuevamente por una ley. Yo creo que tenemos un mes para pelear su aprobación, y sí creo que es posible. Por lo menos hay que romper el hielo de la Comisión de Transportes y llegar al Pleno. Eso vamos a tener que discutirlo ya de inmediato. Hay que hacer cosas, hay que presionar a congresistas locales de acá, de la región, de congresistas amigos como de Arequipa, o sea, de regiones cercanas como Tacna, como Puno. Hay que conversar con ellos, hay que discutir con ellos, hay que sacar un foro macrorregional de transporte de los congresistas, reunirse con ellos, conversar con ellos, buscarlos, etc. Entonces, es necesario esa acción, ese convencimiento. Todavía tenemos tiempo, y en el supuesto negado, que yo no creo que ocurrirá, pero que hay que estar prevenidos para todo. Si llegase el 24 y el 25 de diciembre y la ley dirían que sea derogado, pues hay que pelear por el restablecimiento de esa ley. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Se logró en 2019, hay que lograrlo ahora, si es que se llegase a esa situación. Lo único que no se debe hacer es olvidarse y dejar que ellos le echen tierra al problema de la formalización, es decir, el reconocimiento de los derechos de ustedes a trabajar. René lo dijeron los otros amigos expositores. Detrás de cada transportista que está al timón hay una familia, hay una esposa, hay hijos que comen de ahí honestamente. Y entonces hay espacios incluso en la televisión
Lucar, en su programa en Exitosa, fue muy claro. Dijo, ¿quién quiere que esta gente se vaya a dónde? A conseguir un medio de trabajo honesto para mantener a su familia. Esto no se lo puede permitir a ningún gobierno. Esa es la batalla, compañeros. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la ronda de exposiciones. Invitamos al señor Aquiles Pari. Aquiles Pari, fuertes aplausos. Él es presidente de la asociación ATREA. También estará exponiendo el tema de la problemática del transporte. Adelante, por favor. Bien, muy buenos días con todos mis compañeros transportistas de la ciudad de Puno, tanto de Tacna, Arequipa, Moquegua. Me es grato dirigirme a ustedes, quizás con un reafianzamiento, conocernos todos en esta problemática, ¿no? Tengo un análisis quizás un poco crudo sobre esta problemática que estamos pasando, porque somos jóvenes realmente en este transporte como Puno. Tenemos aproximadamente 13 años y nos sentimos que hay que aprender mucho de cada exposición que dan nuestros ponentes, pero tampoco podemos ser ciegos y no tener un análisis sobre este punto, ¿no? Bien decía, yo tenía profesores en la universidad que es irónico que cuando nos gobiernan personas que les gusta la política, a veces solamente saben hablar, pero en el momento de los hechos son los que te gobiernan. Y nosotros tenemos tantos problemas internos, me parece que no nos llegamos a unificar todos en una idea. Venimos desde el gobierno de Ollanta, para ser específicos, con esta problemática, viniendo, luchando. Yo soy dirigente por segunda vez, y es de nunca acabar. Y hago mi análisis crudo, ¿no? Es que cuando nosotros vamos por todo lo legal, más barreras se nos ponen. Más tratamos de solucionar las barreras burocráticas, pero más van naciendo. En ese entonces Ollanta tenía una mayoría, o sea, la oficial, el Congreso oficial era de la ollita que le decíamos, nos decían ya va a salir tu ley. Al final, nada. Termina el gobierno, empieza con el gobierno de Kuczynski, segundo gobierno. Tenía una mayoría en Fuerza Popular. ¿Qué decía en su momento Fuerza Popular? Si Keiko entra, les vamos a dar todas las leyes, hasta el heladero, el que vende en la esquina va a ser formalizado. Oh, qué desgracia. El año siguiente ocurre este accidente en Pasamayo, en el Serpentín de Pasamayo. ¿Y qué hace? Creo que era Pedro Espadaro, el vocero oficial en ese momento de Fuerza Popular, nos da una carta diciendo que no se podían hacer responsables por tantos accidentes que iba a ocurrir con esta ley. Fíjense, señores, nosotros también hemos puesto el apoyo logístico en llevarlos. Yo tampoco soy humorista. Hemos hecho ese apoyo pensando que nos podían dar porque teníamos una mayoría congresal única. Acá sí la hacemos. Pero nos dieron una carta diciendo que no se querían hacer responsables de eso. Pero ¿saben cuándo realmente se da nuestra ley? Así en pandemia. Si no se recuerdan, muchos habrán estado pegados a sus computadores, a sus celulares, escuchando el debate. ¿Y por qué este Congreso sí y los congresos anteriores no? Yo hago mi análisis que este Congreso era realmente el verdadero, el popular, ¿no? Porque ahora, como elegimos nuestras elecciones, no sale el que es más votado, sino sale el número 1, el número 2 de cada partido político. Y quién sabe, uno dice, ¿cómo ha ganado? Ustedes ven a Jorge Montoya, es el congresista más votado a nivel de Lima, y ¿saben cuánto tiene? 3.000 votos. Yo vengo del distrito de Ácora. Para el alcalde tiene que llegar 5.000 votos. En todo caso, mi alcalde sería más votado a nivel nacional, pero así está nuestra política. Yo doy mi análisis, quizás va a ser un poco osada, ¿no? Que mientras esté este gobierno y la derecha ocupada por esto, no nos van a dar nada.
Eso no significa que tampoco, como dirigente, yo tenga que decirle a mis agremiados, aquí terminó todo. Porque como les digo, son 3 gobiernos que estamos pasando y no estamos consiguiendo más que vencida y vencida y vencida. Y en un momento se me salió decirles, ¿y si rompemos la mano? ¿No se les ha aprendido a cada uno de ustedes decir que podríamos hacer una gran asociación grande, reunimos unos fondos? Esto es un delito lo que yo hago. Lamentablemente, nuestro país, en la coyuntura actual en la que estamos, está pues así, ¿no? La corrupción está desde arriba hasta abajo. No tenemos el apoyo, ya lo dijo nuestro compañero Roberto, no tenemos las autoridades que deberían de estar acá escuchándonos. Tenemos un foro en el que nos estamos haciendo entre transportistas, nos estamos escuchando transportistas, todos sabemos esta realidad de transportistas. Cada realidad no es como la M3. Miren el poder de Flores, hermanos. Saca sus reportajes cuando un carro lo incautan. Hay una ley, creo que se lo agarran el carro cuando lleva contrabando, ¿no? Y el Ministerio de Transportes y todo el poder se lo agarra y no pasó nada. Pero ese solo gerente rápido mueve lo que es los medios de comunicación. Nosotros, siendo tanta gente a nivel de la Macrosur, no podemos mover ni un periodista como para empezar a mover por esos lados. Compañeros, mi conclusión es la siguiente. Señor René, Miguel, doctor, es que quizás tengamos que cambiar de estrategias, pero para hacer, de alguna manera, sacar congresistas en la región de Moquegua, en la región de Puno, en la región de Tacna, me parece que es la única manera de que alguien pueda hablar algo por nosotros en el Congreso, porque son 130, ahora va a haber senadores y diputados. Me da mucha pena nuestra situación, compañeros, pero decirle al doctor, muy agradecido, siempre ha estado desde el inicio con nosotros y creo que no nos abandonará. Vamos a continuar con este proceso. Si saco estas conclusiones es porque también, de alguna manera, nos vemos encargados en un callejón sin salida. Todo lo que se dice son unas ventanas de luz, ¿no? Quisiéramos llegar a la puerta para decir que sí se va a lograr. Y compañeros, también decirles a cada uno de ustedes como mea culpa, en vez de estar pidiendo cuando uno va a Lima, ¿qué has traído? ¿Qué cosa? Ya, la ley. En Lima es diferente, compañeros. Yo creo que muchos saben de eso. Exponer sobre la realidad de Puno. Ahorita la mayoría de mis compañeros están en una huelga que acá no se toma tanto en cuenta. Me parece que Moquegua no hace muchas huelgas, pero Puno es contundente. La mayoría del gremio de transportes en Puno está paralizado, ya no se trabaja. Si estamos teniendo una cantidad de compañeros es porque realmente también tenemos que informar esto a nuestros agremiados. Pero ellos allá están más fuertes, si se darán cuenta. En Puno hay la mayor cantidad de fallecidos, o sea, asesinados. Allá la lucha es diferente de lo que se hace acá. Y decir estas cosas para ustedes también como informe es de que si no nos unimos hacia un grupo grande, uno por uno, no vamos a hacer nada, compañeros. Pido la disculpa por la Asociación de Transporte Especial de Ámbito Nacional, que en su mayoría las filas están acatando un paro en la ciudad de Puno con una obligación muy diferente como se trabaja en otros lados, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted por hablar sobre esta problemática, esta realidad, y también ha hecho una reflexión, ¿no?, el señor Aquiles en relación a la ausencia de autoridades, ¿no? Creo que todavía falta una hora para que termine el foro, que es el primer foro, esperando que alguien les pase la voz, porque hay un medio de comunicación que está transmitiendo, que es Radio Sol. Esperemos que a través de este medio de comunicación las autoridades puedan girar su mirada, ¿no?, hacia el transporte interprovincial y darse un pequeño tiempo. También yo creo que 15 minutos, no les quita mucho de su agenda para que vengan y se comprometan. Como dijo el doctor, se necesita también una acción política, no todo es el tema legal, técnico, sino también una acción política y el apoyo que requieren los transportistas. Entonces nosotros vamos a continuar dándole el uso de la palabra al señor René.
Y por supuesto, si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, por favor levanten la mano. El señor René Gómez, presidente de FETRAMAR. Bien, Aquiles. Ciertamente que la reflexión, ¿no?, debemos de alcanzarlo, debemos de escucharlo. Entendamos, compañeros, que si bien es cierto tenemos a un Estado que no quiere culminar, no quiere dar el paso que debería dar, tenemos que buscar, ¿no?, la unidad, tenemos que buscar juntarnos. Si bien es cierto somos asociaciones diferentes, pero podemos hacer acciones conjuntas, porque de lo que he explicado tenemos más todavía, más decepciones, y lo estamos tratando, particularmente yo lo estoy dando a conocer para que tengamos una reflexión interna, ¿no?, y por fin digamos qué cosa es lo que tenemos que hacer en forma conjunta, unida. Miren, si bien es cierto la ley termina ahora el 24, estamos tratando de que este proyecto sea debatido en la Comisión de Transportes, pero quizás no alcancemos, ¿no?, al 24, quizás no alcancemos, pero con la exposición que nos ha dado el doctor Ricardo Vázquez, si este proyecto de ley pasa al Pleno del Congreso en marzo, cuando ya se venció la vigencia, nos ha dicho bien claro, ¿no?, que si en marzo aprueban, recobra la vigencia la 31096. Y creo que ese es uno de los objetivos que debemos de tener, debemos enmarcarlo. O sea, hay que darle a conocer al Estado que no estamos vencidos, que solamente es un traspiés que estamos teniendo, de repente bien grande, pero no nos vamos a dar por vencido hasta agotar todo lo que podamos hacer. Entonces, creo que, doctor, si pudiera usted dar una explicación. Si el proyecto de ley pasa a la agenda del Congreso en marzo, en abril, y ahí se aprueba, la ley 31096, que ya va a vencer el 24 de diciembre, recobra su vigencia, volvemos a nacer, digamos, y si se da, va a ser una estocada para el M3. Téngalo por seguro, por favor. Gracias. El problema tiene varias formas de solucionarse. Como decía mi abuela, cuando se quiere se encuentra solución, cuando no se quiere se encuentra pretexto. Es posible que una ley posterior, digamos, va a haber digamos, ya, pongámonos en el peor escenario, el 24 de diciembre a las 12 de la noche una ley deja de tener vigencia, se aprueba otra ley en marzo. El espacio entre diciembre y marzo, ¿qué significa? Que se parte de cero, que establece, eso no tiene nada que ver. Lo que debe tener que ver, lo que tiene que preocuparnos es qué cosa es lo que señala la ley que se apruebe en marzo. La ley que se apruebe en marzo puede decir extender los derechos establecidos por el 31096. Puede decir restablezcas el proceso de la 31096. Ya no va a decir que se extienda, ¿correcto? Porque extender significa lo que está todavía vigente, lo puedo estirar. El verbo normativo se puede cambiar, pero digamos, establecemos una extensión de la aplicación. Ahora, el problema es que creo que uno, que debe haber la decisión política de hacerlo, y ahí creo que tenemos un defecto. Tenemos que pedir cuentas. Los representantes de Moquegua
no están en el Congreso porque salieron en un sorteo. En este país parece que llegar al Congreso y sacarse la tinta. Yo voy a una farmacia, compro un boleto y me saqué, soy congresista 5 años. Yo he pasado más de 20 años en el Congreso como asesor y he tenido el honor de asesorar a gente que hasta ahora se la recuerda como gente honesta. Que fallecieron, pasaron, pero se la recuerda como gente honesta. Y otros que, bueno, nunca me he pegado a gente que no lo es, nunca he asesorado a quienes en los cuales no confío en ese terreno. Algún moqueguano también ha sido asesorado. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que ese representado que no se sacó la tinca, sino que fue elegido, es nuestro representante. Esa persona que ha llegado al Congreso es nuestro representante. Ese representante no se sacó la tinca. Y a ese representante hay que pedirle cuentas como representados que son ustedes. Hay que buscarlo y hay que decirle qué cosa es lo que ha hecho respecto a esto. ¿Y quiénes son ustedes para venir? Nosotros somos moqueguanos, nosotros somos organizaciones que representamos a estas organizaciones de transportistas y queremos saber si es que nuestro derecho nosotros está hemos siendo cubierto cumplido parte, o no. De esta Se puede primer encontrar foro diversos de tipos la Federación de Transportistas Asociados de Servicio congresistas. Rápido Yo Macro vengo con un Región congresista Sur, que, FETRAM, ¿no? bueno, Que yo es asesoré a un el congresista, Servicio de Transportes Internacional de la región de Moquegua, Piura, por ejemplo, ausente, que, suficiente iba o y insuficiente, la ¿no? semana Con ese de representación lema se ellos todas han las, hablado el día de hoy de diferentes problemáticas que se han tratado también aquí en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Mariscal. Así que amigos, nosotros volvemos con más información, somos Radio Sur 94.5 y volvemos con más. Así que todos los amigos de transportistas también que desean venir pueden venir a escuchar un poco más sobre esta problemática.